tienen efectos frente a aumento de rentas líquidas de los contribuyentes. También hay que tener mucho cuidado con esto. Si yo normalizo un activo y ese activo viene generando rentas directas o indirectas, todas las rentas que genere ese activo, y ahora vamos a mirarlo, se consideran rentas pasivas. Si se consideran rentas pasivas, debo incorporarlo en mis declaraciones de renta. Entonces, si yo tenía un portafolio que no venía declarando y ahora lo normalizo, pues es obvio que si normalizo el patrimonio, el portafolio, pues todas esas rentas entran a mis declaraciones ahora de ceros y me adicionan a mis rentas nacionales. Pero si yo tengo una sociedad en Panamá y esa sociedad en Panamá tiene unos portafolios, pues anteriormente, mientras no había distribución de dividendos, no me gravaba. Hoy en día, por algunos tipos de rentas especiales, yo termino gravándome y eso ingresa en lo que les explicamos en la línea del tiempo, en un régimen que se llama el régimen de empresas controladas del exterior. Ese régimen no es otra cosa que es un régimen de tributación para impedir el diferimiento del pago de impuestos cuando yo tengo activos subyacentes que me generan rentas pasivas. Nació en la reforma tributaria del 16 y aplica el principio de transparencia fiscal, es decir, que esos ingresos que producen esos portafolios, en ejemplo, que están de manera indirecta invertidos a través de una sociedad del exterior, terminan volviéndose transparentes para efectos colombianos. Muy bien. Es importante también entender que si yo normalizo un activo que está representado en unas acciones de una sociedad en el exterior, debemos diferenciar si esa sociedad del exterior genera rentas activas o genera rentas pasivas. El ejemplo más simple que puedo poner, Andrés puede invertir en una sociedad en Panamá, en Estados Unidos, constructora. Pero si esa sociedad constructora desarrolla proyectos de construcción en Panamá o en cualquier otra parte del mundo, debo entender que es una actividad productiva que genera rentas activas y solamente hasta que esa sociedad constructora reparta dividendos se me considera una renta en Colombia. Versus las rentas pasivas, que es otro tipo de ejemplo completamente diferente y es tenedoras de portafolios o tenedoras de bienes que generan arrendamientos o regalías. Ahí en ese caso no puedo esperar a que se generen, a que me gravo al momento de distribución de dividendos, sino en la misma generación de la renta de esa entidad. ¿Qué se considera que una sociedad controlada por un residente fiscal colombiano? Básicamente cuando el residente fiscal colombiano tiene más del 10% del capital o de los resultados de la compañía S en el exterior. ¿Y eso qué significa? Que si yo soy dueño de una compañía en más de un 10% del exterior y esa compañía tiene un portafolio, yo debo pagar, debo poner en mis declaraciones tributarias ese porcentaje de ingresos y de costos y de gastos que esa entidad del exterior tiene y dejar una utilidad fiscal especial del exterior, por ponerle un término más simple, para incorporarlo en mi declaración tributaria colombiana, donde meto mis rentas, digamos, de origen nacional. Aquí está un típico ejemplo donde está un contribuyente del impuesto sobre la renta que tiene una sociedad extranjera. Esa sociedad extranjera tiene otra sociedad extranjera y esa otra sociedad extranjera tiene un aporte a otras sociedades o a patrimonios autónomos, a trust, y esas son los que generan o reciben dividendos, utilidades, intereses, usufructos, etcétera, etcétera, arrendamientos. Lo que termina sucediendo, que ustedes ven ahí en la flecha azul, es que ese tipo de rentas terminan siendo consolidadas en el contribuyente colombiano y se consideran rentas pasivas que hacen parte de la base para el cálculo de los impuestos. Ahora, ponemos el título de activos normalizados. Es que si yo no los tenía y ahora los tengo, tengo que hacer muy bien las cuentas de cuál va a ser el impacto consecuencial de haber puesto un activo que antes no tenía ingresos y ahora me va a tocar empezar a poner esas rentas en mis declaraciones tributarias. Entonces, ese efecto deberán también estudiar.